Estaba diciendo que en Filipenses, capítulo 1, verso 6, dice que Pablo está confiando en que el que comenzó la obra, la buena obra, le llama, la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Esto es una bendición, una bendición. Y en estos días atrás, estos domingos, hemos estado hablando sobre las obras, precisamente, ¿no? Y hacíamos hincapié en este versículo cuando Jesús responde y dice: esta es la obra de Dios, que creáis al que Él ha enviado. Esta es lo más sencillo, la obra de Dios es lo más sencillo y lo más complicado que nosotros queramos hacer. Depende de nosotros. En realidad, siempre, desde el principio de los siglos, la obra de Dios ha sido creerle, ha sido confiar en Él, ha sido creerle, ha sido confiar en Él. Esta es la gran realidad. Y confiar en Él, primero, individualmente, y segundo, de acuerdo a, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el llamado a creerle y obedecerle era para el pueblo de Israel. El llamado ahora para creerle y para obedecerle es a la Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia la forman aquellos que tienen el mandato de hacer la obra de Dios, que es creer en el que Él ha enviado. Poniendo ejemplos prácticos, podríamos pasearnos por todas las Escrituras. Pero vamos a comenzar en el principio. Cuando Dios crea a nuestros familiares Adán y Eva, nuestros representantes, allá en el libro de Génesis, la labor que les encomienda, la obra que les encomienda es una obra de fe y de confianza. La obra que les encomienda es una obra, entre comillas, fácil, pero como vimos, parece ser que nuestra intencionalidad no entendió de esa facilidad. Fijaos que cuando vemos en el capítulo 2 que forma el Señor a Adán y Eva, entonces les dice de una manera increíble, y dice, verso 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Y luego le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y este árbol estaba identificado. Es decir, la obra de Dios no escatima. No escatima, aunque nosotros creamos, aunque el mundo nos esté ofreciendo el oro y lo otro, no es verdad, porque nos está engañando. El que nos ofrece, el que nos puede ofrecer, es el Creador. Y el Creador, en ese momento, nos dice que vio que todo estaba bien. Así que les encomienda a nuestros representantes allá en el Edén
la obra de que confíen en Él, de que crean en Él, pero, ojo, no escatimando el que tuvieran más que suficiente. De todos los árboles. Dice que, y le puso y le dice, de todo del árbol, de todo árbol podrás comer. Había muchos árboles, incluso hoy en día sabemos la cantidad de árboles frutales que existen. Pero fijaos que hoy en día y es posible que le estéis dando vuelta diciendo, bueno, eso es una forma de... Bueno, para que la entendamos, bueno, pues entiéndela así. Fuera lo que fuera, lo que era indudablemente es que Dios estaba dando con generosidad, en abundancia, y solicitaba, pedía, como Dios que es, como el Dios soberano, como el Dios creador, como el Dios que nada lo puede contener, estaba pidiendo confianza. Confiad en mí, no comáis de este árbol. Comer de todos los demás, pero de esto no lo hagáis. Esto no lo hagáis. Y en la primera de cambio, cuando al diablo se le ocurre decir que está mintiendo Dios y que está engañándolos, le creen al diablo y no creen a Dios. Por lo cual fallan en su obra. La obra que tenían que hacer, fallan. Y esto trae consecuencias, porque esto, como ya les había anunciado, dice, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y así ocurrió. Y así es como vemos que la muerte acompaña desde esos orígenes hoy todavía, aunque tenemos la promesa de Cristo que ha vencido la muerte. Es el único que ha vencido la muerte. Pero si seguimos andando en estos versículos, después de esta desobediencia fatal y de las consecuencias que traen, que las conocemos, parece ser que a partir de entonces la obra de la creación de Dios, de nosotros, de nuestros representantes, ahora ya en dos más, que son Caín y Abel los que aparecen, debido al pecado, se produce también un paso adelante. Es decir, para antes Adán y Eva solo tenían que hacer el no comer de este fruto. Ahora, Caín y Abel, Adán y Eva supongo que también, aunque no lo dicen, tenían que ofrecer sacrificio a Dios. Ofrecer sacrificio a Dios. Muchos eruditos, y yo estoy de acuerdo en ese aspecto, dicen que el sacrificio establecido por Dios a la hora de cubrir la desnudez de Adán y Eva, que representa una desnudez espiritual y física, es a través de un sacrificio, el sacrificio de un animal cuya piel, no las hojas que ellos habían puesto de moda en la pasarela del paraíso, sino lo que era realmente eficaz. No porque cubrieran más en sí, las pieles en sí, sino porque había que derramar la sangre. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, la única forma que puede limpiar los pecados es por el derramamiento de la sangre. Hoy en día sabemos que ese derramamiento de sangre lo obtenemos
no de la sangre de cualquier cordero como entonces, ni de ningún ave, ningún otro animal consagrado, sino de el sumo sacerdote que es Jesucristo. Casi nada. Jesucristo dio su sangre para que nuestros pecados fueran remitidos, es decir, fueran limpiados y desaparecieran. Entonces, estoy de acuerdo en que en ese momento, después de Adán y Eva, hay establecido para esa remisión de pecados y hasta que llegue el Salvador, está establecido que a través de los sacrificios de animales se pueda redimir el hombre hasta, insisto, que llega este gran Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vemos que hay una desobediencia nuevamente. La obra que tenían que realizar parece ser que era lo que hace Abel. Abel dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué es lo que trajo Caín? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El desprecio de Dios hacia esa ofrenda no está basado en su calidad, porque no nos dice nada la palabra de Dios y lo diría. No está en que era de mala calidad, que había escogido cualquier primer fruto de los que había cultivado. No lo dice. Era porque no era la ofrenda adecuada. La ofrenda adecuada. Tenemos mucho que decir, pero sería todo suposición. Serían suposiciones de lo que más o menos entre líneas uno puede leer respecto a la actitud de Caín y la de Abel. La realidad es que en el verso 5 del capítulo 4 dice que Dios miró con agrado, que no miró con agrado Dios a Caín y a la ofrenda suya. Y en cambio, en el verso 4 al final dice que en cuanto a Abel, dice que miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fijaos que a veces pasamos por alto y creemos que Dios solo mira la ofrenda. Pero si os fijáis y leemos correctamente, nos dice, en el caso de Abel, dice que miró Jehová con agrado a Abel, número 1, y número 2, y su ofrenda. En el caso de Caín, nos encontramos con que en el verso 5 dice, no miró con agrado a Caín, número 1, y a su ofrenda, número 2. ¿Qué descubrimos aquí? Que la actitud es importantísima delante de Dios. Lo que nos revela después Dios en la palabra, y es que Dios no mira el exterior, sino mira el corazón. Amén. Mira la actitud. Hermanos, la religiosidad mira solo lo exterior. La religiosidad acaba importando las ideas propias en detrimento de las ideas de Dios. Tarde o temprano la religiosidad puede aparecer en cualquier ser humano que tiene una intencionalidad de servir a Dios, pero que descuida la forma de servir, que no atiende adecuadamente a lo que Dios pide en cuanto al servicio. Eso que Jesucristo luego nos revelaría y que nos dice que los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Es decir, no lo hacen por los buenos ritos, sino lo hacen
por una actitud interior, que es lo que representa el espíritu. Pues el espíritu no es visto por los hombres, pero sí es visto por Dios. Así que nuestra adoración es en espíritu y en verdad, y esa es la gran obra que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si el Señor busca adoradores, esa es la obra, que creamos en Él lo que está diciendo y que nos convirtamos, que busquemos que Dios nos haga, porque nosotros no podemos, pero que Dios nos haga adoradores, en espíritu y en verdad. Fijaos que, en segundo lugar, vemos en esta obra que tenían que haber realizado ambos, Caín y Abel, lo que vemos es un daño secundario. Porque al fin y al cabo, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete pecado? El que esté libre de pecado, se atrevió el Señor a decir en una situación muy difícil, donde una mujer había sido descubierta, y el hombre no lo trajeron, pero a la mujer sí, en un acto de adulterio. Y sabemos lo que hizo el Señor, ¿no? Se puso a escribir en tierra, sabe Dios qué, y les dijo que si estaban libres de pecado, que bien, que la apedrearan. Ninguno de ellos pudo. ¿Por qué? Porque la conciencia de cada uno en ese momento despertó en su interior la gran realidad que hay en todos los interiores, y es que somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Y que lo único que nos puede librar de eso es Jesucristo. Pero hay que vivir esto, ¿eh? Y por eso vemos en la segunda cosa es que cuando hermanos, cuando reconocemos, o sea, vamos a tener que tener una actitud abierta a Dios, y a veces va a ser a través de circunstancias o de personas que nos van a decir, has pecado. Has pecado. Desde luego, el que tú me digas a mí que yo he pecado, y siendo cierto además, pues bien, eso me puede ayudar. Pero si yo no asumo que realmente he pecado, esto en el caso que no suele ser a menudo, de que alguien pueda, en casos concretos, decirme, creo que has pecado. ¿Qué puedo hacer? En este caso, no mira con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Y qué dice? La palabra dice que se ensañó Caín. Esta palabra es curiosísima, ¿no? Yo me imagino a los traductores del hebreo tratando de encontrar esta palabra especial del hebreo para poder llevarla a un entendimiento de los que tenemos el privilegio de poder leer la palabra. Porque este ensaño lo que representa es no solo una negación interior, sino una manifestación exterior de cierta repugnancia ante un hecho que él mismo había cometido y del cual él era culpable. Repugnancia ante el pecado, pero no por sentirse culpable y buscar la solución, sino por ser acusado y entender que uno no es acusado. No tiene por qué ser acusado. Es libre de pecado. Ensañó, dice, primero, que se ensañó, y luego, segundo, decayó su semblante. La verdad es que aquí lo que podríamos esperar inmediatamente es que Dios ejecutara a Caín, ¿no? Fijaos bien, y el otro día lo comentábamos, que cuando habla la palabra de Dios de que posteriormente, no vamos a entrar ahora, pero que habla de que Caín derramó la sangre de Abel, la traducción
en nuestras Biblias dice sangre, pero en el hebreo dice sangres. Es decir, Caín derramó las sangres de Abel. ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, porque esa es la riqueza de Dios a la hora, y que gracias al Señor, pues hay personas que investigan, buscan y que hacen que nuestros ojos estén todavía más llenos del amor de Dios. Entonces, sangre significa que Caín, matando a su hermano, mató a toda su descendencia, a su posible descendencia. ¿Entendéis? Es decir, la sangre que derramó Caín no fue solo la de Abel, sino de toda la posible descendencia que Abel hubiera podido tener si se hubiera mantenido vivo. De eso es que tenemos que percibirnos, porque la justicia de Dios es así. No mira solo las consecuencias del momento o concretas, sino que Él mira las consecuencias de lo que podría haber sido y hemos impedido que no fuera. Por eso Él tiene que intervenir, y por eso el poderío de Cristo con su sangre hace posible que hasta esa magnitud de caída y de pecado pueda ser limpiada por su sangre. Porque no hay ninguna otra cosa. No hay ni siquiera el propio perdón de la persona hacia el que ha ofendido, al que ha matado, es suficiente. Delante del juzgado del cielo es necesario una remisión del pecado o, en la culpabilidad, un juicio sobre él. Todos somos culpables en una manera u otra. Hayamos o no hayamos asesinado o cometido homicidio, somos culpables de una manera o de otra. Y quizás no nos hemos dado cuenta, y quizás Dios nos lo muestre, de cuántas consecuencias no solo ha producido nuestro pecado, sino las consecuencias de lo que ese pecado en su resonancia han tenido. Cuando uno ve eso es cuando se da cuenta de qué estorbo tan grande ha sido para Dios. Y uno entiende cómo a veces Dios manifiesta esa forma humana de decir: estoy harto de vosotros. Que luego lo dice. Pero bueno, ahora pasamos a ese luego. Así que Caín es ese representante que, habiendo podido, incluso a estilo Judas, habiéndose arrepentido de todo corazón y haber sido perdonado, no lo hizo. Y fue marcado por siempre, por dos razones. Una, para que todo el mundo supiera que él había pecado. Otra, para que nadie tomara la venganza por su mano. Quizás las cosas se podrían haber arreglado cuando nace, la palabra de Dios lo dice, que nace Sem, y entonces los hombres empiezan a buscar a Dios y parece que la cosa se va a arreglar. No nos debe de extrañar. Cuando cogemos desde el principio vemos que el ser humano, hermanos, no ha sido ni será capaz de mantenerse en el equilibrio de Dios nunca. Pero esto incluso ocurre en la propia Iglesia. Descubrimos la debilidad de la Iglesia cuando, hablando de los tiempos finales, el Señor revela que tiene que acortar esos tiempos finales
porque si no, aun los escogidos se perderían. Ahí descubrimos la gran debilidad que tenemos, aun y a pesar del poder de Dios otorgado a nosotros. Es increíble, ¿verdad? Pero es una gran realidad que nos debe todavía hacernos postrar y adorar y alabar a Dios, que en su magnanimidad permite el perdón a pesar de ello. ¿No es tremendo? Parece, como digo, es imposible, pero de pronto, hombre, ha nacido, dice en el verso, dice que Adán y Eva volvieron a tener, y entonces engendró hijo, y este fue un hijo a su semejanza que se llama Set. Entonces, este hombre es el que vuelve nuevamente a traer la bendición a Dios. En el capítulo 6, verso 1, drásticamente, porque estamos hablando de los 6 primeros capítulos de Génesis. Estamos hablando quizás de años, pero contados en un tramo cortísimo. Uno se puede leer eso enseguida, a pesar de que sean grandes años. Y ahí es donde uno se da cuenta de la sucesión, de la maldad del hombre que inútilmente quizás trata de hacer lo bueno, pero no puede. Entonces dice en el verso 6, verso 1, capítulo 6, verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este es uno de esos textos que hay que sentarse y verlo de otra manera. El asunto aquí que vamos hoy a hablar es que hubo pecado otra vez. Y que ahora el pecado se extendió de una manera increíble. Porque habla de los hijos de Dios, claramente, y las hembras, las mujeres de los hombres. Esto nos dice mucho más de lo que hasta ahora se nos ha dicho. Porque hasta ahora estábamos hablando del pecado del hombre desde Adán en adelante. Pero de pronto ahora hay una mezcla. El poderío del pecado sobre la tierra es tan grande que en un momento, podemos decir, que en un momento concreto atrajo e hizo caer a los hijos de Dios, a los que en ese momento eran los hijos de Dios, aquellos ángeles que por lo que fuera podían desplazarse, que podían tomar cuerpos bellos y por lo tanto podían atraer a las mujeres que quisieran. Pero no por la voluntad de Dios, sino por la intencionalidad de la caída de estos seres y de la respuesta de los hombres. En el verso 3 dice que el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne. Y establece un periodo de tiempo para que viva. En el verso 5, y aquí esta es una de las partes que tenemos que estar atentos. Todo lo que se refiere a Noé, especialmente, es muy necesario que estemos atentos. ¿Por qué? Porque la venida del hombre, nos dice la palabra de Dios, que el tiempo de la venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Por lo tanto, descubrir, ver qué es lo que nos dice la palabra sobre Noé y sobre cuál era la actitud que había en aquellos hombres y mujeres que vivían, es muy importante. Hay que decir algo también respecto a Dios. Noé no fue escogido porque
era el mejor de todos, porque era maravilloso, porque era estupendo, porque era perfecto. No. El verso 8 del capítulo 6 nos dice que en medio de esta situación, es decir, en la que ve Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero fijaos bien que cuando uno lee este versículo, que lógicamente no es un versículo puesto al azar, sin buscar las palabras, sino que es un versículo en el cual se está reflejando lo que realmente ocurría y por tanto tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que dice? En primer lugar, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Bien. Segundo, que el designio de los pensamientos, fijaos bien, no era la maldad que se hacía, sino los pensamientos del corazón eran continuamente, solamente el mal. Y queridos amigos y hermanos, no estoy ahora diciendo que mañana va a ir el Señor o no, no lo sé cuándo. Pero desde luego estamos viviendo unos tiempos en los que, si no se cambian, la venida del Señor va a ser pronto. Por supuesto, puede haber cambios. ¿Sabéis quién tiene la capacidad de esos cambios? La Iglesia. Es el único ente puesto en la tierra que por medio, ojo, del Espíritu Santo puede impedir el desarrollo de la maldad, pero no solo de la maldad, sino de que los pensamientos de los hombres están pensando no en qué hago bien, sino en qué mal voy a hacer, en cómo. Y cuando estaba pensando en todo esto esta semana, me venía a la mente el tema de la maldad de los hombres hoy en día. Fijaos bien, si uno se acerca a la televisión, la cual lava el cerebro, uno se encuentra a una señora que está denunciando a su esposo que ha sido, yo solo estoy estableciendo los hechos, no estoy diciendo a favor de uno o de otro, solo establezco los hechos. Una señora que aparece y que dice que su esposo la maltrataba y que sus hijos la desprecian. Sus hijos la desprecian. Es decir, el ente familiar está destruido. Pero es que eso no ocurre una vez, es continuamente. Vemos la gran violencia desatada y horripiladamente en estos días nos hemos sorprendido con este sujeto que ha sido capaz de matar a sus propias hijas. Y hermanos, no fue un momento de locura, que cualquiera lo puede tener, sino fue algo premeditado. Los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente solamente el mal. Y así podríamos hacer una gran lista, que la tenemos como un gran escaparate en los divorcios, en las exigencias de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, de la falta de respeto en esos que tendrían que ser los que dieran ejemplo y que son un ejemplo que desde luego va calando en la sociedad, pero no es precisamente el ejemplo que Dios espera. Y que si la Iglesia no se comporta de una manera diferente, entonces realmente ¿quién va a hacer que este mundo pueda cambiar? Es terrible porque el hecho de lo que estaba ocurriendo dice de Dios algo tremendo. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Queridos hermanos, esto es
tremendo. Lo leemos a veces fácilmente, pero es que uno tiene que... Yo me imagino a Dios y me lo imagino en la actitud de arrepentirse por haber creado a la humanidad y con un gran dolor de corazón. Para poder entenderlo tengo que humanizar, por decirlo a Dios, ¿no? Pero es tremendo, puedo ponerme en su lugar, cómo me siento cuando me arrepiento de algo. Cuando me arrepiento de algo que he hecho y que me arrepiento de... Pero aquí está con dolor, el dolor de corazón. Y dice, nuevamente, fijaos bien, dice, raeré. Es que es tremendo. Raeré. Es ese momento en el que Dios se permite manifestar como si los tuviera sentimientos a la manera de los humanos, para que tratemos de entender el peso de nuestra maldad. El peso que puede tener nuestra maldad y que no seamos pasotas en este sentido, especialmente la Iglesia. Dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo. Y dice otra vez, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y como una paloma que trae paz, en el versículo 8 aparece algo que sobresale. No dice, Noé era, he encontrado a Noé que este no es igual que los demás. No. Él estaba con este mundo alrededor. ¿Qué es lo que le diferenciaba? Cuando Dios habla de la gracia de Dios, cuando habla de la gracia, no olvidemos que Dios ha sabido desde el principio, porque Él lo sabe todo, del futuro y el presente, que hay corazones que pueden caer en el pecado, que pueden ser arrastrados por el pecado, pero que quieren seguir a Dios. Es esa expresión que manifiesta el apóstol Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer no lo hago. Hago lo que no quiero hacer. Esta es la maldad de la carne. Por eso tiene que ser destruida. No puede ser cambiada, tiene que ser destruida. No trates de cambiar tu carne. No lo trates. Destrúyela. Deja que Dios la destruya. Pero Noé halló gracia. No fue la personalidad de Noé, sino la gracia de Dios lo que hizo posible que no fuera la humanidad destruida. Porque al fin y al cabo descendemos de Noé todos, pues todos los demás murieron. Noé luego tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet, ¿no? Pero ya no es la descendencia de las líneas de Adán, sino es la línea de Noé. La línea de Noé. ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué obra vio? Dios le mandó a hacer una obra que en aquellos tiempos era totalmente absurda. ¿Por qué? Porque cuando el Señor creó el cielo y la tierra, dice que en el capítulo 2 dice, estos son los orígenes, verso 4, de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ese era el mundo de entonces.
No era un mundo de nubes, era un mundo de vapor, donde ese vapor, y eso todavía ocurre hoy en día también, ¿no? Que uno puede encontrar una humedad, pero tiene algo que ver ya las nubes en ello, ¿no? La humedad de las nubes. Pero en aquel tiempo, entonces claro, ¿qué es lo que ve en el corazón? Ve un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios en lo increíble por parte de los hombres. Es aquello que no creen los hombres. Una de las cosas que vas a ser muy atacado es en ponerle, como hizo a Adán y Eva, en poner trabas a lo dicho por Dios. Con que Dios te ha dicho, con que la Biblia dice. Esta es una de los grandes ataques que vamos a tener. Y Dios encontró en Noé no un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto a hacer la obra, es decir, a creer en el Señor. Y así, durante aproximadamente unos 100 años, Noé se dedicó a construir un arca, un barco, en un lugar donde no había agua, donde no había llovido y donde nunca habían escuchado de una cosa semejante. Y esto es lo que trae en el corazón de Dios el juicio, porque como dice en el capítulo 6, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su sobre la tierra, su camino sobre la tierra. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces les dice, hazte un arca de madera, y le da las medidas y le dice lo que tiene que hacer. Y allá durante casi 100 años trabajando, la gente pasa por allí y dice, Noé, ¿qué estás haciendo? Pues aquí un arca que me lo ha dicho Dios. ¿Y por qué haces esto? Porque va a llover y se va a inundar todo. Anda, ¿qué dices? Estás perdiendo el tiempo, hombre. Venga, al bar echamos unas cervecillas. Venga, no trabajes tanto. Es que... Y esto para Dios solo, hombre, diviértete un poco también. No sé, no hay que estar todo el día sirviendo a Dios. Rebaja un poco la tensión que estás haciendo religiosa, te estás volviendo un poco tensionado en las cosas espirituales. Relájate un poco. Durante años estuvo. ¿Pero qué hizo? Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos sobre Noé. No lo voy a tratar todo, pero si no encontrábamos cosas sobre Noé en el Nuevo Testamento, incluso Cristo los menciona, podríamos decir eso fue alguien que durmió mal y se le ocurrió esta idea. Pero es que el Nuevo Testamento habla, empezando por el propio Jesucristo. Pero yo voy a ir directamente al libro de Hebreos, donde aparecen estos héroes de la fe, y no puede faltar Noé. Porque estos héroes de la fe hicieron la obra de fe. Amén. La obra de creer en el Señor. ¡Aleluya! Y por eso son ejemplos a seguir. ¿Sí o no? Entonces, en esta línea, después de que el Señor dice en el verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios. No se agrada a Dios
porque hagamos cosas si las hacemos sin fe. Sin fe. Y luego dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, escuchad, que aún no se veían. La Iglesia está cayendo en el error de decir, todavía no es el tiempo. La Iglesia es la que está corriendo más peligro que el mundo que está correteando fuera del arca. Hermanos, y debemos tener cuidado con esto. Y tenemos una gran responsabilidad, los que tenemos que decirlo y hacerlo. Decirlo y hacerlo. Y dice que cosas que no se veían, dice, con temor. Fijaos bien, qué actitud. Porque, hermanos, nosotros debemos de reconocer que es la gracia de Dios. Noé nunca olvidó que había sido escogido no porque él fuera maravilloso, sino por la gracia de Dios. Igual que nosotros, igual que nosotros. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. Cuando uno cree a Dios, hace la obra de la justicia de Dios. La obra de la justicia de Dios. Fijaos que no es precursor, está por encima del propio Abraham, el cual es el padre de la fe. Pero Noé no se le queda corto, no se le queda corto, sino que indudablemente no había todavía, no se había escogido al pueblo que iba a ser, porque es luego que viene esa, y por eso destaca Abraham hoy en día todavía en este sentido. Y terminando, porque, perdonad, no sé si os estoy cansando, pero es que es un tema increíblemente maravilloso para mi entender. En segunda de Pedro, en segunda de Pedro, dice en el capítulo 2, segunda de Pedro, el capítulo 2, nuevamente hablan de Noé. Bueno, Noé aparece por todos lados. Desde luego es bueno, sería bueno que leyéramos todo el capítulo 2, porque es una situación en la que aparecen una serie de hechos, cosas a las cuales uno hace, es decir, peligros. Ahora, por ejemplo, el otro día Bárbara decía que aquí en el Actur han asaltado a personas mayores en los cajeros. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas mayores están tomando precauciones, ¿sí o no? Bueno, puede ser un fake, pero por si acaso hay que tomar precauciones. Bien, pues aquí lo que encontramos, cuando encontramos cómo era la situación, qué es lo que había, qué se movía. Por ejemplo, habla de falsos maestros, hablan de gente que salen herejías destructoras, hablan de gente que niega al Señor, habla de disoluciones, hablan de la verdad blasfemada, hablan de hacer mercancía con la gente por avaricia, habla de palabras fingidas, de hipocresía. Todo esto dice, ojo, es como para identificar. Esto está ocurriendo, como los días de Noé. ¿Por qué seguimos? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿os acordáis? Os lo reservaba para ahora, porque algunos habéis dicho, ¿cómo ha dicho este de los ángeles que se casaron con las con las mujeres? Los ángeles que pecaron, estos son los hijos de Dios, que abandonaron su estatus para hacer lo que no debían hacer. Bueno,
Dice, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicios. No creas que se salieron con la suya. Y luego a continuación añade, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Y qué dice a continuación? Pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Yo no veo que Noé dije, vamos a hacer una iglesia, hicieron una iglesia, ven aquí que voy a predicar, y empezó a predicar sobre el juicio de Dios. No. Pero sus hechos, su fe mantenida, a pesar de todo, durante tanto tiempo, el tiempo que tuvo que estar, era su predicación. Pregonero de la justicia. Es decir, Dios iba a establecer su justicia y la gente no lo creyó. Y hoy va a establecer su justicia. Fijaos que habla de Noé, pero también, incluso se atreve aquí en el verso 6, a hablar de otro juicio también, el de Sodoma y Gomorra, en el cual también y por gracia encuentra a un justo que se llama Lot. Y sabemos que por lo que hizo no es que fuera justo, pero su corazón estaba inquieto porque no quería hacer eso. Era débil. Lot no era tan fuerte como Abraham. Era débil. Esa debilidad le trajo consecuencias terribles, que es lo que nos pasa a veces a los débiles en la tierra. Consecuencias fatales, perdió a su esposa e hizo que sus hijas tuvieran incesto con él. Es decir, pero a pesar de ello, Dios le llama justo. ¿Por qué? Porque Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón. Aleluya. Y dice, y libró al justo Lot abrumado. Esto es lo único que le salvaba, que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La iglesia no puede unirse a esta locura que se está cometiendo en este momento y que se quiere cometer en todo el mundo. Debe ser un adalid de decir no. ¿Corremos peligro? Claro que sí. Es posible que muchos acabemos denunciados como mínimo en la cárcel posiblemente. Pero no podemos dejar de decir la verdad. De que eso es maldad. Que hay unos pensamientos, y además en gente joven, pensamientos increíbles. Y aquí aparece otra vez, pues, Noé, como hemos visto, y añade, ¿no? Dice en el verso 8 sobre Lot, dice, porque este justo, que moraba entre ellos, se moraba porque le dio la gana, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este podríamos decir que se lo buscó él, pero aunque se lo buscó él, insisto, para mí era débil, había algo que no le permitía tener paz en una situación. No comulgaba, entre comillas, con esta gente. No estaba de acuerdo con esta gente desde ese momento y lo que estaban haciendo. El día del Señor vendrá, hermanos, cuando venga. Pero ahora nos toca hacer nosotros la obra. Y la obra, por supuesto, es la obra de fe, especialmente. Todo lo que no viene de fe, dice la palabra de Dios, que es pecado. Nuestro objetivo es darle la gloria a Dios. Y le damos la gloria de Dios cuando decimos amén a su justicia. Cuando decimos amén a todo lo que Él ha preparado en su obra. Todo aquello que es el fruto del Espíritu y que empieza por cambiar nuestra vida por medio del Espíritu.
Ahora, sabemos que la carne no morirá hasta que o muera físicamente o cuando venga el Señor seamos transformados. Por lo cual, no debemos desanimarnos y ceder en nuestra lucha diaria contra la carne. Es diaria. Y puede que tengamos que luchar contra algo toda nuestra vida, porque la carne estará ahí. Pero esa es la obra también de la fe. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestra carne, le estamos diciendo cada vez que ha hecho mal, le decimos, esto no es la justicia de Dios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que fue capaz de añadir a los 2 mandamientos más importantes, añadir algo muy importante también. Y dijo, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros. Señor, ¿qué dices? Ese mandamiento ya estaba. Espera, que no he terminado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Si me tengo que preguntar, si me pregunto yo mismo, me preguntáis cómo debo de vivir, la respuesta es: aprende de Cristo. Aprende del Señor. Aleluya. Sin desánimo, porque nunca vamos a llegar a poder hacer la perfección de Cristo. Pero para eso Él ha muerto por nosotros. Pero Él nos anima a que le sigamos y pongamos nuestros pies donde Él puso sus pies. Sigamos sus pisadas, pero no de cualquier forma, sino pisando donde Él pisó. Amén. Puestos en pie, yo creo que es bueno, hermanos, antes de que despidamos, que hagamos un ejercicio de fe y nos preguntemos delante de Dios si estamos dispuestos a hacer la obra de fe. A pesar de que sabemos que vamos a tener grandes dificultades para hacerla, pero que como iglesia vamos a hacer la obra de fe. Y que el indicador va a ser el verbo, la palabra, que en Cristo se hace palabra viva, dejando que se haga eficaz en nuestra vida. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por habernos llamado. Gracias por la gracia, Señor. Nos damos cuenta que somos como Noé, que en realidad no lo merecemos, pero deseamos hacer tu voluntad, Señor, dentro de nuestras imposibilidades, de la rebeldía que descubrimos en nuestro propio corazón, de la religiosidad que descubrimos en nuestra carne, de la inclinación a la maldad y a los pensamientos inicuos que descubrimos en nosotros. Pero a pesar de ello, Señor, tu gracia nos ha hecho ver que la mejor obra que podemos hacer es la obra de fe, la de creer en ti y seguir avanzando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo. Tú no lo dijiste, Señor, que cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Nos presentamos con nuestra debilidad. Ayúdanos a dar buen testimonio, a arrepentirnos cuando toque, 1 y 1.000.000 de veces si hace falta, sabiendo que tu perdón estará ahí 1 o 1.000.000 de veces si hace falta. Gracias, Señor, por habernos acogido cuando éramos inmerecedores de ello, Señor. Te ruego que nos ayudes a entender estas cosas
apreciarlas profundamente, Señor, no ya solo con nuestro entendimiento, sino con tu sabiduría. Esa sabiduría de la cual le permitiste hablar a Santiago en su epístola. Esa sabiduría que desciende de lo alto, Señor. Y apártanos de esa otra que es terrenal. Necesitamos eso, Señor. Como iglesia lo necesitamos. Lo necesitamos, Señor. No dejes que nos enfriemos. No dejes que decaigamos. No dejes, Señor, que nos rindamos. No dejes, Señor, que nos desanimemos. Señora, permítenos levantar nuestra cabeza y mirar al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Oh, santo es. Santo es su nombre, Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre.